Bueno, formalmente, buenas tardes, les agradecemos muchísimo por sumarse en este encuentro, en el marco de estos conversatorios que estamos llevando adelante desde el Foro de Pensamiento Crítico, acá en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Avellaneda. Desde hace ya un poco más de 10 años venimos haciendo talleres, encuentros, conversatorios, programa de radio, en torno a repensar la historia de la patria grande, las concepciones filosóficas desde las que se han construido nuestras historias, la economía. Estos son los tres grandes talleres que tiene el foro, y después hay un montón de otros talleres abiertos, no arancelados, desde los que venimos repensando lo que nos sucede, ¿no? Que es bastante complejo, que lleva un análisis particular. Venimos pensando en perspectiva descolonizadora, que creemos que es la clave para entendernos desde nuestras propias categorías de análisis, es fundamental. Y en este centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch, Augusto ahí tomó la posta e inició desde el foro estos encuentros. Encontramos a las compañeras, los compañeros de Chicherías, que bueno, ahí nos han sumado también a una red mucho más grande de estos encuentros en torno al bicentenario de Rodolfo Kusch. Así que por ahí vamos. Mi nombre es Karina Murúa, soy la profe de historia, coordinadora de los talleres de historia del foro. Augusto Campos, mi compañero, y también hay toda otra serie de compañeras y compañeros docentes que vienen compartiendo estos conversatorios. La idea del día de hoy sería en particular un primer momento donde las compañeras Valeria, Juliana, Diego van a estar presentándose, van a estar compartiendo una de las obras de Rodolfo Kusch que propusimos para el día de hoy, y luego hacemos una apertura donde ustedes se van anotando ahí para no pisarnos en el chat, y les damos la palabra para hacer alguna preguntita. Piensen en esto de redondear tal vez la pregunta para que sea concisa, que sea potente y que podamos ir desarrollándola. ¿Algo más me olvido? Este encuentro se está grabando porque lo vamos a subir al canal de YouTube del foro, ¿sí? Editadito ahí para que ya para el martes que viene va a estar listo. Les vamos a pasar el vínculo. Si hay alguien que recibió por fuera de la inscripción del taller el vínculo para entrar a este Zoom, les invitamos a escribirnos. Ahí les vamos a dejar en el chat la dirección del mail y la página del foro, donde ustedes pueden dejar su correo, se anotan, y entonces van a ir recibiendo información de todas las actividades que se hacen en el marco del foro. Para cerrar, les contamos que abrimos la propuesta de que en cada encuentro estos pensares, estos sentipensares que van surgiendo, estas reflexiones, ustedes puedan mandarnos algún escrito, si así lo desean, sobre lo que vienen componiendo en torno a las obras de Kusch, y la idea es hacer una publicación donde después vamos a ir con toda la cuestión técnica de cómo se publica, las autorizaciones y todo esto, pero bueno, es un espacio también de estas puertas abiertas de la Universidad Tecnológica para que puedan publicar algún articulito, un pequeño ensayito, un poema, lo que ustedes deseen en el formato que deseen, ¿sí? Una canción. Ha habido otros encuentros, hemos hecho un trabajo en torno, por ejemplo, a la figura de Martín Miguel de Güemes, un proyecto federal. Hemos trabajado en torno a Arturo Jaureche también, y se han hecho algunas publicaciones, así que ahí dejamos la puerta abierta e invitamos a quien quiera luego de estos talleres, para el mes que viene que cerramos, poder enviar algún artículo, está más que bienvenido. Te paso la palabra, compañero. Bueno, gracias, Cari. Quizás no sumar mucho más a lo que vos ya venías diciendo. Bueno, sí, digamos, reforzar un poco esto, que estamos en el segundo encuentro de este seminario, que va a girar en torno alrededor de algunos pensares de Rodolfo Kusch. Como bien dijo Cari, los encuentros semana tras semana los vamos a ir subiendo al canal de YouTube, así que si hoy alguien está en este encuentro y se perdió el primero, sepa que ya lo puede ver. Ahora yo lo que voy a ir haciendo en el chat es voy a ir dejando algunos enlaces, por un lado el del canal de YouTube, por el otro voy a dejar el enlace del formulario de inscripción, por si alguien ahí nos quiere dejar todos sus datos. Eso directamente a nosotros nos llega a un Excel, entonces los vamos agregando a las próximas cadenas de mail con
con toda la información. Por el otro lado, esto que decía Cari, de reforzar este ida y vuelta que también se puede plantear por mail con artículos, ideas. Por ejemplo, tuvimos una linda noticia, Martinangelo, no sé si anda por aquí Marta, nos envió un correo con reflexiones que le quedaron a partir del primer encuentro. Bueno, un poco estos espacios son para eso, ¿no? Como para desandar algunas ideas de manera colectiva y largarnos un poco a esa vocación de compartir y de construir un pensamiento crítico conjunto. Una cosita más. Bueno, ahora los compañeros y compañeras se van a presentar, pero para adelantar datos así como básicos, hoy nos están acompañando el grupo de estudios, el grupo de lectura, así por lo menos se definen en el Instagram, la Chichería de América, que en este caso nos visita Diego Nieva, Valeria Braido y Juliana Cerdi. Son compañeros que vienen también realizando actividades alrededor del pensamiento de Rodolfo Kusch ya hace un tiempo, y bueno, la verdad que de manera muy amable y muy amistosa, casi sin conocernos, esta es como un primer acercamiento que tenemos los dos espacios, aceptaron nuestra invitación de poder conversar con nosotros alrededor de algunas ideas de Rodolfo Kusch, hoy en particular trabajando algunas categorías que Kusch elabora en su libro De la mala vida porteña. Un libro que, a diferencia quizás del libro que vimos el primer taller, que era América Profunda, donde tal vez Kusch profundiza un poco más alrededor del pensamiento indígena popular, en este caso recupera algunas categorías del lunfardo, elementos que aparecen más en las grandes urbes, de la porteñidad si se quiere, pero a partir de ahí reflexiona esta tensión que vimos en el taller anterior entre el ser y el estar de manera muy interesante. Quienes hayan podido arrimarse o acercarse a la lectura ya habrán notado, digamos, esas puntas interesantes que se despliegan de ese trabajo, que bueno, hoy también la idea es eso, ¿no? Como abrirlas también a interrogantes nuevos, a reflexiones. Creo que no mucho más, Cari, si no nos olvidamos de nada, me parece que estamos No, óptimos. Yo también, otra de las cositas que voy a dejar en el chat va a ser algunas de las redes sociales de los compañeros de la Chichería de América, mientras ellos hablan tranquiles, así también si quieren visitar su trabajo y otras movidas que están haciendo sobre Kusch, lo pueden hacer, y bueno, vamos nutriendo este gran mapa kushiano entre todos y todas y todos. Bueno, gracias nuevamente a quienes están conectados. Nada, aquí nos embarcamos entonces en este nuevo viaje kushiano. Les cedemos la palabra a los compañeros de Chichería. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego Nieva. Participo en la Universidad Nacional de Lanús. Soy estudiante avanzado de la licenciatura en Educación. Estoy haciendo mi tarea de auxiliar de docente en distintas materias, en didáctica, en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, con el Seminario de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, con Valeria y Juliana participamos en el Centro de Estudios Rodolfo Kusch, perteneciente al Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Ugarte, que corresponde al Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús. Bueno, venimos haciendo un trabajito por afuera y por adentro de la universidad, esa es la realidad. Fuimos como armando como una doble flecha, ¿no? Por un lado lo académico y por el otro lado lo más correspondiente al sentipensar, al ver, bueno, a veces al ver qué pasa, ¿no? O qué surge. Eso es un poco lo que nos va pasando con Kusch. Bueno, ¿y por qué Kusch? Bueno, quizás porque Rodolfo Kusch es un pensador que constantemente nos invita a reflexionar, eh, y a reflexionar sin poner tanto énfasis o intensidad en alcanzar una certeza o una afirmación, ¿no? Al constantemente estar pensando, hasta el último día de su presencia en este plano existencial, él invitó a pensar. Hasta, hasta el último suspiro, él dijo, sigamos pensando, ¿no? Por lo menos lo que cuenta Carlos Cuyen, ¿no? Entonces es esto, ¿no? El renovar el pensamiento, el ir dando vuelta, el reflexionar y el no dar nada por sentado y mucho menos por cerrado. Me parece que eso es algo muy valioso en un pensador, ¿no? Que hoy por hoy nos venden certezas y nos venden soluciones para todas las cosas, y sobre todo definitivas, ¿no? Y sin embargo, Kush dice, no, sigamos pensando, hay más. También nos enseñó a valorar, creo, lo colectivo,
el aprender a esperar. Y si bien él era un educador, era un docente, creo que su fuerza, o lo más potente, fue que prestaba el oído, ¿no? Escuchaba y mucho, ¿no? Una pedagogía y una técnica de la escucha por sobre el decir, ¿no? Si bien dijo mucho, imagínense que escuchó muchísimo más. Y, y él nunca negó su origen, su formación académica, eh, su actividad, eh, y sus conocimientos, y sin embargo se abrió a una infinitud de sabiduría. Por algún lado él dijo, yo tengo conocimiento, pero cada lugar que voy, cada persona con la que charlo, encuentro sabiduría, no necesariamente escrito en normas muy mal visto, ¿no? A la hora de hacer una escritura académica. Es lo primero que nos corrigen, abunda el gerundio en sus textos y en su forma de escritura y en su forma de expresión. Y sobre todo desde el estar siendo en adelante. Me parece que eso es valiosísimo. Eh, bueno, y bueno, agradecidos por este espacio, por estar acá, en esta casa que es la UTN, que es un lugar originariamente del hacer, ¿no? Como decía Perón cuando funda la Universidad Obrera Nacional, ¿no? Ingenieros del hacer por sobre ingenieros del decir. eh, y personas que pensaron, o un lugar, un espacio que se formó para fundar cosas, ¿no? Para hacer, para fundar un país, para reformular ideas, y que siempre, como hablaba Karina hoy, ¿no? Siempre se intentó tirar abajo, cambiando el nombre y intentando cerrarlo de todos lados. Creo que es un lugar del pueblo, eh, con origen en trabajadores que enseñaron, hijos de trabajadores y trabajadores que fueron a estudiar, que salían de sus trabajos, de sus talleres y se iban a estudiar. Eh, Creo que eso no se tiene que perder. Cuando Karina hablaba de esto de los egresados y egresadas de la UTN, pensaba cómo el mercado ni siquiera los deja egresar y se los lleva en muchas carreras. Me acuerdo, sistema, creo que no llegaban ni a cuarto año y ya no los tenías más estudiando porque cualquier empresa se los llevaba. O sea, su formación quedaba ahí trunca porque ya era suficiente para lo que el mercado necesitaba. Y creo que un poco estos espacios de reflexión nos permiten corrernos de eso y poner en valor conocimiento, sabiduría y origen, ¿no? La raíz de todo esto, la raíz del pensamiento de Kush, la raíz de nosotros y nosotras mismos y mismas, la raíz de la UTN. Creo que es eso donde tenemos que centrarnos, ¿no? Lo que hablábamos con Valeria y con Juliana siempre es ser frutos y ser semilla a la vez. Creo que lo más difícil es ser semilla, ¿no? Dejar semillas, no esperar nada, y dejar que las cosas crezcan, aunque no las veamos, aunque no las lleguemos a ver. Poder dejar semillas para los que siguen, para los que vienen, para los que pasan también. Quizás acá somos un grupo de frutos que ya encontramos a Kush, descubrimos a Kush, en este espacio de historia, ¿no? Que Kush habla de la gran historia, que es la del pueblo. Y como decía Orlando Llorio, el pueblo cuando ama algo no se equivoca. Bueno, creo que las cosas que ama el pueblo tienen que estar presentes en el pensamiento de cualquier persona que se forma, ya sea como ingeniero, ya sea como licenciado o licenciada, ya sea como cualquier cosa que uno quiera estudiar o desarrollar en la vida. eh, Creo que lo más importante es eso, ¿no? Eh, el poder pensar en la gran historia, formar parte de esa gran historia, más allá del nombre personal, más allá del título que uno pueda llegar a conseguir, pensar en un nosotros y un nosotras. Para que el día que pregunten quién fue, podamos decir fuimos todos. Bueno, un poco eso. Gracias. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Primero, muy agradecida por esta invitación desde la UTN y, bueno,
contarles primero, presentarme. Mi nombre es Valeria Braido, yo soy licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Lanús. Me desempeño como docente de diversas materias del área de Ciencias Sociales en secundaria para jóvenes y adultos de Lomas de Zamora. Y como Diego también lo contó anteriormente, participo del grupo de trabajo Rodolfo Pusch, perteneciente al Centro de Estudios Manuel Ugarte, de la Universidad de Lanús también, entre otras muchas cosas. Y bueno, los que nos trae hoy acá a esta reunión, a este convite virtual, es justamente la figura de Rodolfo Pusch. Y asombrosa, nosotros creo que no nos dejamos de asombrar de lo convocante que es, ¿no? Este escritor, este autor, este filósofo argentino, que nació en 1922 en Buenos Aires, y estudió en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que es una institución bastante tradicionalista y afianzada, ¿no? en estos aspectos que tienen que ver con el academicismo, ¿no? Y sin embargo, bueno, este filósofo Pusch, junto, obviamente, en un grupo, digamos, que seguía un espíritu, ¿no? De este sentido, que no era que él trabajaba en soledad, había, digamos, un caldo de cultivo ya en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, ya sabemos que la historia se encargó de correrlos del medio de la escena, y en el mejor de los casos pedirles que por favor se exiliaran, y si no los han desaparecido. Pero a lo que voy es que, a pesar de este espacio tradicional, fuertemente afianzado en lo que es el positivismo racionalista, como es la Universidad de Buenos Aires, bueno, han surgido este tipo de mentes discrepantes, ¿no? Con lo que es el discurso oficial. Justamente eso es lo que llama la atención de Rodolfo Pusch, su amplia gama de formas de escribir, ¿no? Quien no hayan tenido encuentros con este autor, sinceramente les recomendamos en internet, están subidas en PDF las obras completas que publicó la editorial Ross, la Fundación Ross. Ustedes los buscan en Google y están. Y bueno, sus obras van desde las obras de teatro hasta casi cuentos, y bueno, y después ya los libros que son más teóricos en relación a sus viajes a la Puna, y los trabajos de campo que realizó. Si bien él está recibido, ¿no? Graduado como filósofo por la Universidad de Buenos Aires, como decía al principio, su método, o así al menos él se autopercibe como una filosofía antropológica. Entonces, bueno, digamos que es bastante interesante poder leer estas cuestiones o estas formas de decir que tiene Pusch, que justamente, como decía yo anteriormente, vienen a hacer una ruptura, no solamente desde lo conceptual o desde las categorías, ¿no? Sino también, y de la metodología, ¿no? Esta antropología filosófica, sino de la forma de decir, ¿no? De la literatura que él utiliza para desarrollar sus obras. Estas obras siempre, digamos, tienen una impronta que es la denuncia, ¿no? Y poner en escena lo que tiene que ver con ciertos fallos o ciertos, por decirlo coloquialmente, errores, ¿no? De nuestra civilización. Básicamente siempre está apuntando a lo que es la clase media porteña. Y justamente nosotros elegimos dos textos de La mala vida porteña, que son El afán de ser alguien y El misterio de estar nomás. Creemos que en estos dos textos se desarrollan dos de los conceptos fundamentales en Rodolfo Pusch, que son el ser y el estar, que por lo que escuché del compañero anteriormente ya los han estado trabajando. Tal vez para nosotros que somos
hispanoparlantes la diferencia del ser y el estar es bastante notoria, sin embargo para otras lenguas no lo es tanto, porque solamente tienen un solo verbo para ambos, o sea, un mismo sintagma para dos palabras distintas, ¿no? En el prólogo de la mala vida porteña, lo que pone en juego Rodolfo Cull es preguntarnos qué hay debajo de las expresiones coloquiales. Una de las improntas que él tiene, como lo dijo Diego justamente, es ponerse a analizar lo que se dice, no desde un lugar académico o como una especie de análisis discursivo, sino de entender la esencia, ¿no? de lo que se está diciendo, desde dónde se está diciendo. Y es de ahí donde él de donde consigue nutrirse para generar estas obras, ¿no? Al principio, ¿no? Él dice que sonsacar al habla cotidiana esa visión original que llevamos adentro y que nunca confesamos. Es como que el lenguaje, por un lado, sirve para informar, para comunicarnos, pero también el lenguaje nos delata. Entonces, en esta función del lenguaje que es delatarnos, él encuentra que nos vamos delatando cada vez que decimos algo, cada vez que usamos el querer ser alguien, o cada vez que usamos el querer o el estar en algún lugar, o el estar, habla mucho de vida muerta por una cuestión que tiene que ver con un abismo, ¿no? Pero muchas veces decimos cualquier cosa porque tenemos miedo de decir, o como él dice, de ir al macaneo, ¿no? De decir cosas que en realidad no son las que queremos decir, no son las que pensamos, sino que las decimos por una cuestión simplemente de querer parecer que estamos dentro de un contexto ilustrado. Bueno, volviendo al tema de la idea del ser alguien, él pone justamente, al menos en el prefacio, y creo que a lo largo de muchas obras, el ser alguien lo pone, digamos, en la base de la construcción de las ideas nacionalistas argentinas, sobre todo en relación a Mitre y Sarmiento, ¿no? Esta idea de educar al soberano es una idea muy fuerte en Cull, tanto en esta obra como en América Profunda, en pensamiento indígena y popular. Él pone a jugar mucho esta cuestión de la construcción de la identidad nacional, y justamente utiliza esta frase, ¿no? Educar al soberano, como si el pueblo, la idea de pueblo, debería ser educada bajo estos mandatos occidentalizantes, ¿no? Pero bueno, es lo que dice, pensemos qué pasa en un día común, pensemos qué nos puede pasar en un día corriente, cuando salimos a trabajar, y volvemos y nos tomamos unos minutos para sentarnos en un bar, y pensamos mientras fumamos un pucho, y miramos el mundo, dice él, y esperamos. ¿Pero qué esperamos? Dice, ¿no? Y bueno, yo ahora les quiero compartir una pequeña obra. Rodolfo Cull, aparte de escribir, realizó unos puchometrajes, y quería compartirles esto y a ver qué les parece. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ciudad, donde todo se hace o se deshace, donde todo se odia o se ama, donde todo vive o muere, pero donde siempre se espera y nunca se sabe qué se espera. En la mesa de un bar, flotando
a la deriva, la fiera en pasar las horas muertas, mientras recuerdan patéticas hazañas, un ojo en el café, otro en la puerta. Bueno, esta es una de los tantos puchometrajes de Rodolfo Puch, en donde nos pone en una escena que es la del bar, o sea, es el lugar en donde el porteño se sienta a esperar, al igual que el indio en la chichería, se sienta a esperar y a perder el tiempo nomás. Este lugar es en donde dice él espera, no sabe qué espera. No sabe, porque no hay una certidumbre. Justamente cuando uno se sienta a dejarse estar, justamente lo que busca es esa incertidumbre, ese tal vez vacío, como para poder liberarse, en cierto sentido, de esa presión de ser alguien que a la que nos lleva tanto digamos, la vertiginosidad de nuestro trabajo, como todas las obligaciones de la vida moderna burguesa, ¿no? Y para no aburrirlos, porque la idea de este encuentro no es generar una clase descriptiva ni nada por el estilo, sino que queremos que ustedes participen. Solamente les quería recordar o remarcar que los dos textos que habíamos elegido al principio, tanto El afán de ser alguien como El misterio de estar nomás, son dos textos, si ustedes los pudieron leer, fíjense que Puch parte de una anécdota. En el primer texto, que es El afán de ser alguien, la anécdota es un encuentro con un amigo en la calle, en donde el concepto de ser alguien, él lo va enmarcando a través de algo cotidiano que nos puede pasar a todos, a todas, a todes, en cualquier día, en el que nos encontramos a alguien que de repente sentimos que nos deja como descolocados, o como él dice, nos deja en inferioridad por todos los logros que realizó en su vida, y uno piensa, pero yo no tengo un trabajo fijo, no tengo un título, no soy nadie, dice. Dice, ¿por qué pensamos que si nos encontramos con alguien que tiene mucho más galardones, entre comillas, que nosotros no llegamos a ese objetivo? ¿Por qué no somos nadie? ¿Qué es el ser alguien entonces, no? Entonces, ese afán, esa meta que tenemos como sujetos de la modernidad, de ser alguien, tiene que ver con estas cuestiones de cómo definimos el ser a través, en este caso, de un título, ¿no? En el caso de la anécdota, o el trabajo, o la estabilidad económica, o bueno, cualquier otro objetivo, que después el en América Profunda lo va a enmarcar en otro concepto que es el patio de los objetos, pero acá se enmarca, digamos, en una anécdota, y a la cual todos podemos acceder de manera fácil, ¿no? Creo que todos nos sentimos alguna vez en esa posición. Entonces, eso es lo bueno de Puch, que a través de algo sencillo, como es un encuentro con un amigo o amiga, podemos reflotar estas sensaciones tal vez que hemos tenido en algún momento, ¿no? Y bueno, él lo trae a corolario para rescatar esto del ser alguien. Solamente para aclarar una cosita, él dice, ¿no? En el texto, esto lo saqué del texto, ser
se liga a servir, valer, poseer, dominar. Y dice, para ser es preciso un andamio de cosas, empresas, conceptos, todo un armado perfectamente orgánico, porque si no, ninguno será nadie, ¿no? Como esta cuestión entre el todo y la nada, este equilibrio entre el todo y la nada, ¿no? El ser o el no ser, ser alguien o el ser nadie. Como esta cuestión con la que nos jugamos la vida muchas veces. Y por otro lado, en el segundo texto, que se llama El misterio de estar nomás, él utiliza una anécdota que es la que le pasó a él en un viaje, en donde hay una señora que se le cae una lapicera y un collita se agacha a alcanzársela, y una persona que estaba sentada al lado de él, que era una maestra, él dice que era una maestra, dice así como muy bajito, pero él lo percibe en comentario, que es, se lo va a robar, como que la maestra piensa o deduce que el collita se agachó para robarle la lapicera, y por lo contrario, ese collita se agachó para devolverle la lapicera. Entonces, él a partir de esa anécdota se pregunta, ¿por qué esta mujer piensa, o esta maestra piensa, que este collita se agachó por el hecho solamente de quedarse con algo, ¿no? Entonces ahí él utiliza esta anécdota para armar toda su discurso sobre el verbo estar, ¿no? Cómo esta cuestión de poseer, o en este caso, de dejarse estar, ¿sí? Más que de poseer, sino es de dejarse estar, como lo hizo este Colla, que no le importó el tema del objeto, de poseer o no un objeto, sino de dárselo a la persona, a la dueña en este caso, a quien se le había caído. ¿Cómo en este sentido el dejarse estar interpela a la docente, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y no solamente al indio, sino pone a dos ejemplos más, que son el criollo y el porteño, ¿no? Como tres figuras que, digamos, en sus hábitos parecen dejados, andrajosos o maleducados, y estas cuestiones juegan para que uno ponga el tema del misterio, ¿no? Uno no, Kush pone a jugar ahí el tema del misterio. ¿Qué es ese misterio de dejarse estar? Dice, ¿no? ¿Es algo que no se conoce, o por qué es tan misterioso? Porque ella, que estaba sentada, o sea, la maestra, atribuye un robo a Alcoyita, ¿no? Y él habla después de una especie de ratería sagrada, que no obra sobre una cosa, ¿no? Como les decía recién, sino el dejarse estar del indio, el dejarse estar del indio en el sentido de el indio que espera, o el porteño que espera, ¿no? Entonces eso lo vemos con malos ojos, lo vemos con un prejuicio de que no está haciendo nada. Bueno, él habla finalmente de otras cuestiones que no las vamos a traer, porque queremos que a través de lo que estábamos pensando con ustedes, de hacer con ustedes, pueda surgir un poco más en la charla, compartida, en la charla comunitaria que pretendemos que llegue a este Zoom. Pero bueno, solamente esto, destacar estos dos textos, destacar cuáles son los dos conceptos del ser y estar que se enmarcan en cada uno de ellos, y también el tema de la anécdota y de los detalles, ¿no? De los personajes, de las situaciones, y cuáles son, digamos, las reflexiones finales después de estos dos encuentros, y cómo, bueno, Kush va siempre hilvanando estas cosas cotidianas para darle una vuelta de tuerca desde la teoría. Y una teoría, por último digo, una teoría que no solamente está amparado por ahí desde el ser o el estar, como podríamos pensarlo desde una
de una concepción griega, sino también de un ser y un estar desde una concepción americana, ¿no? Sí, tuvimos acercamiento. Yo planteaba un poco, había levantado la mano para hablar, y justo me meto, ya que abriste el juego. Dale, sí, dale. Creo que el tema del ser y el estar, y el porteño en confrontación con la cultura originaria también va más allá de lo porteño. Creo que el porteño, de las características más que se plantea Kusch como personaje en sí mismo, del que él se rodeaba, intelectual, académico, es una postura claramente eurocéntrica. Y en ese ser y estar me parece que hay una matriz sociológica que tiene que ver con el inmigrante europeo en América, un inmigrante que no viene a hacer la América sino escapar de la Europa. O sea, esta historia del venir a hacer la América como si fuera un potencial constructor con una vocación de generar civilizaciones allá donde no la hay, y movido por un desinterés trascendental, toma un barco, deja sus posesiones, está un mes en una bodega con poca iluminación, llega a un hotel de inmigrantes y se dedica a hacer una cultura. Es una imagen romántica que nos están tratando de imponer cuando la mayoría de nuestros, por no decir el 99% de nuestros abuelos y padres, vinieron en un momento porque en Europa no tenían lugar. Y fueron exilados. Entonces, el tema ahí viene como herencia también de una cultura, creo, con muchas reminiscencias medievales, en las cuales el ser está ligado a un apellido, un abolengo y una pertenencia a ramas familiares, y donde la sociedad está estratificada en castas y en clases, se enfrenta a una identidad americana en la cual el originario es. Entonces es y está. O sea, desde el ser está. No necesita ser primero para estar. Y esperar, yo creo que la espera del porteño es esperar a volver a Europa, ¿no? Es esta cosa como Bert Hellinger que plantea en las constelaciones familiares de lo heredado en las familias. Lo que creo que espera el porteño es el barco que lo lleve de nuevo a su lugar, en Europa. Es eso, ¿no? Ya termino. Yo no, quería compartir solo una anécdota en base a esto de la espera de Discépolo, que me vino a la memoria cuando planteabas lo que explicaba Kusch, de qué esperamos o qué espera, y la discusión que plantea Carlos, que estaban en un bar de San Juan y Boedo y se encuentra un amigo y le dice, ¿qué estás haciendo acá vos? Siempre al pedo, sin hacer nada. Y Discépolo le dijo, vivo, ¿te parece poco? Y eso es un poco de esta parte que estaba contando Valeria, que es lo que quería traer a colación nada más. Pero me pareció eso que es el estar, ¿no? No es poco vivir tampoco. Yo no puedo negar que dos cosas, desde las cuales, porque yo creo que lo que uno es en su origen, después puede ser profesor, doctor, ama de casa, pero lo que define un poco su pensar más profundo tiene que ver con su propia historia. Yo nací en el barrio de Flores, en un lugar recontra humilde, donde la filosofía era la del bar y de mi papá, y Racing y los caballos de carrera. Mi hermano tenía inquietudes mucho más profundas, pero como tenía que trabajar, me delegó los libros a mí. Y yo ingresé a la facultad y empecé a estudiar y, por supuesto, me pasé muchos años estudiando dos cosas totalmente diferentes fuera de la facultad. Una fue Heidegger y otra fue Piaget. A Piaget lo seguí porque quería entender las matemáticas. Recomiendo al que no las entienda que estudie Piaget y va a ver qué fácil que son.
Con la filosofía, con Heidegger, aprendí el asunto del ser, pero nunca me cerró del todo. Y entiendo profundamente lo del estar. Yo sé que es muy arriesgado porque yo no tengo un renombre, no tengo ni siquiera un libro escrito. Pero yo creo que América le debe al mundo el estar. Porque esto de separar en Oriente y Occidente, esta caterva de libros que me cayeron en la cabeza, todos de pensadores extranjeros. Los pensadores nacionales los aprendí con mi hermano, que fue el que no pudo ir a la universidad. Entonces me hizo leer Jauriech, Scalabrini, Tris, y un montón de autores, pero claro, terminé en Cana, era una era muy contestataria, pero es porque realmente no entendía por qué siempre tenía que estar leyendo a pensadores extranjeros. El ser puede funcionar para Europa y su concepción del pensar, pero el pensar americano está enraizado en el estar. Más aún, no coincido totalmente con Kush. Creo que el estar es el estar estando. Porque si vamos al pensamiento originario, que es lo que nos faltaría entender para alguna vez poder hacer una síntesis entre lo que recibimos de Europa y lo que es la América profunda, tendríamos que llegar a esa síntesis. En realidad, nuestras primeras culturas hablaban del estar estando. Hoy estoy persona, mañana estoy árbol. Y la muerte no es la terminación de nada, sino un cambio es otra cosa. Y el pensamiento es en espiral. Vamos a pasar muchas veces en distintas dimensiones por el mismo lugar. Por eso cuando salió este curso, yo ya había leído algo de un poco más, sobre todo por esto, ¿no? El dejarse estar no es dejarse estar, no es el abandono. Para mí, desde mi rincón de las hornallas, no tiene que ver con el abandono, sino con el cambio, el permanente cambio al que estamos sometidos, y el que en definitiva genera esa incertidumbre que la traduce muy bien en el tango, y el no saber dónde estoy, no me acuerdo mucho de la letra, y el no sé qué, pero alguno que sea un tanguero seguro que me va a entender. Es esa sensación, y en muchos ese arraigo al ser y al tener como una forma de definir una pregunta que no tiene respuesta, que es ¿por qué estamos en este mundo? ¿Y qué le debemos a un mundo terrícola nosotros que no somos ni Oriente ni Occidente? No sé todavía lo que somos. Podemos no ser nada también. Esa es mi sensación. Con eso termino. Gracias. Graci. Yo me quedé pensando en lo que dijo anteriormente la compañera de el lenguaje nos delata. Y cómo, que es algo que está pasando en este momento, cómo queremos hablar con los que nos interpelan y tenemos enfrente, y tienen un lenguaje que aparentemente convence. Dejamos la palabra pueblo por la palabra gente, y no sé qué nos pasó, porque esto, la verdad que es reconfortante estar con ustedes. ¿Cómo nos llenamos de tantas cosas, de espejitos de colores y cosas inconsistentes para la vida? ¿Cómo a través de la comunicación nos fueron llevando a cosas que solamente sirven para un momento, se desinflan y no nos queda nada? Eso del estar y la conjugación con la naturaleza es lo que nos diferencia de aquellos que nos quieren llevar por ese camino, ¿no? Que son exactamente los que vienen de esa formación o venimos, porque ¿quién no tuvo una madre o un padre que le dijera vos tenés que estudiar porque tenés que ser alguien en la vida, porque tenés que tener un buen trabajo? ¿Y quién nos encontró
como la anécdota de Kush, con alguien o con una tía que dijera, ay, estás de novio, te vas a casar, ¿de qué trabaja tu marido? Y las chicas que tenemos mi edad y un poquito más, cuando íbamos a bailar, trabajábamos como, ¿qué estudias? Perfoverificación era lo del momento, no sé si se acuerdan, ¿sí? Entonces una salía agrandada diciendo que trabajaba en ese lugar. Teníamos miles de mandatos que nos decían que teníamos que ser de buena familia, que teníamos que estudiar, que teníamos que ir a la facultad, los que podíamos, o quizás algunos que no, o algunas que no pudieron, que te tenías que casar de blanco por la iglesia virgen y todo lo demás. Y todo eso, y hemos soportado reuniones familiares en donde uno dice en un momento, ¿qué carajo, disculpen la palabra, qué hago yo acá? Cuando empezamos a escuchar y a mirar para los costados, y cómo nos cuesta llegar a ser uno mismo, dignamente uno más, porque yo era algo, se lo decía a mis alumnos, podemos ser uno más, dignamente, y en eso nos diferenciamos. Yo creo que recién en un momento, yo tengo ahora 67 años, recién en un momento cuando llega la impunidad de la edad, uno, y hasta ahí nomás, puede decir lo que piensa, puede decir qué no le gusta. A veces no sabemos qué nos gusta, sabemos qué no nos gusta. Y cómo nos cuesta, cómo nos formaron con todo eso. Por suerte, todavía nos queda tiempo para la reparación, y mejor aún cuánta gente joven que está interesada en todo esto, ¿no? Es fundamental. Poder querer de dónde venimos. Yo vengo de una familia de paraguayos y correntinos, mala palabra, con muchos hijos, 9 hermanos, mala palabra. ¿Cómo vas a decir que sos hija de correntino, de paraguayo y tantos hijos? Nos llenaron la cabeza con eso. Soy descendiente originaria. ¿Cómo vas a decir que sos descendiente de originario? Y así costó. Pero bueno, algunos seguimos caminando, algunos podemos transmitir todo eso, y algunos estamos, en mi caso, orgullosa de donde vengo. Pero siempre costó, porque a mí me pasó como madre lo que yo sufrí. No es que sufrí, con la mejor intención para mi vieja, decir, tenés que estudiar, no podés estar todo el día tocando la guitarra, tenés que estudiar. Y la vida es eso, es vivir, es hacer lo que uno lo hace sentir bien, es estar con los demás, es compartir, y esos mandatos eurocéntricos, porque eso viene del que tenés, lástima, a mí no me salió, blanquita y de ojos celeste, nunca me salió, pero hubiera sido lindo, y uno se siente incluido, que es algo terriblemente influenciable, terriblemente disciplinador de alguna manera, ¿no? Vos querés pertenecer a un lugar, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer y si no. Y lamentablemente nos formamos con eso, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Disculpen que hablo demasiado, es una de las... No sé si es bueno o es malo. Gracias. Por eso sos nuestra negra Graciela. Gracias, Graci. Le damos la palabra a Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Quiero ser cortita, en realidad quiero decir algo que me convoca y justamente está muy vinculado al pensamiento de Kush. Empezar rápidamente, esto es un flash, hablar sobre la conquista y el saqueo, que fue un proyecto económico, y no olvidar eso, ¿no? De una necesidad, de una vinculación, de una revolución del mercado en masas, ¿no? En ese momento. Y lamentablemente se sigue reproduciendo en la escuela hoy, ¿no? Esta estandarización de la educación. A la educación se la ha comparado con la industria, con la fábrica, ¿no? Escuela equivale a fábrica.
pero no puntualmente a la industria agrícola y ganadera, y acá me voy a detener, porque la industria agrícola y ganadera trajo una expansión increíble de la producción, pero a un alto costo, y hoy lo estamos pagando, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las tierras, sino también de la calidad de los animales, y podríamos decir que son fábricas de cadáveres, ¿no? Lo que estamos comiendo es sufrimiento. Traen enfermedades, o sea, sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de industrialización. Y en la escuela también, en la escuela sucede que la estandarización de la educación deja de lado las singularidades, las diferencias, se las ven a las diferencias como algo negativo, quien es diferente es dejado de lado, o es alguien que no, dentro del mundo de la productividad, no es suficiente, no puede pertenecer, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta combinación? Porque existen, por suerte, como dice Kusch, ¿no? En tanto el pensamiento abierto y otras posibilidades de organizaciones y gestiones. Hoy en la actualidad existen gestiones, organizaciones que respetan la tierra, que respetan a los animales y que y es una contraoferta, digamos, que va contra todo este sistema tan vil, ¿no? Y que le interesa muy poco su alrededor. ¿Y por qué no pensar una escuela de esa misma manera? Una escuela que respete a ese otro, que mire a ese otro de otra forma, y ese otro no me refiero solamente a la persona que tengo al lado, se me cae la cámara, perdón, sino también a ese otro que nos rodea, a ese otro que es la tierra, a ese otro que es el paisaje, ¿no? Como también lo trae Kusch, de una manera más integral, ¿no? Entonces, bueno, nada, me interesaría pensar esto alejándome de lo ontológico, ¿sí? Sino más bien en el momento de ir al encuentro con ese otro, y en la importancia de ir al encuentro con ese otro, es decir, dónde estoy cuando estoy enseñando y dónde están cuando están aprendiendo, ¿no? Porque puedo estar en cuerpo, pero no mentalmente, y muchas veces sucede eso, ¿no? Repensarnos un poco y también salirnos de tener que debo cumplir con la currícula sin mirar a quien está a mi alrededor y sin mirar a mi alrededor, ¿no? Bueno, era un poco eso. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Le damos la palabra a Ariel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No, dos cosas sintéticas que me vienen a la reflexión. Una que me parece que para el tema este de diferenciar o cómo entender, ¿no? la diferenciación entre América y Occidente, creo que no tenemos que pensarlo como que Occidente le cayó a América, porque los dos surgieron al mismo tiempo. O sea, América es parte de la construcción de Occidente. O sea, sí es la construcción eurocéntrica, sí, pero Europa no era Occidente antes de la invasión a América. La modernidad construye el sentido de Occidente, pero lo construye al mismo tiempo que ocupa América, ¿no? Entonces, creo que América mismo está en la base de la conformación de Occidente. Anteriormente no había Occidente, ¿no? Que era el mundo mediterráneo, o inclusive toda la cosmogonía, si queremos, la cosmovisión europea tenía que ver con Tierra Santa, tenía más que ver con Oriente, con el centro del mundo estaba en Jerusalén, no en Europa. Esta conformación tiene que ver con lo que, bueno, aprendimos en la escuela, con la expansión de ultramar europea, ¿no? Cuando del mundo mediterráneo se conforma este espacio atlántico como el espacio de expansión, de intercambio, de desarrollo o de saqueo, como queramos decirlo, europeo, ¿no? En este sentido, creo que para pensar lo occidental y lo americano, tenemos que tener en cuenta que
surgen al mismo tiempo, inclusive, bueno, hoy pensamos como integralidad América y bueno, nada, también está la conquista por medio, ¿no? O sea, antes de la conquista había distintos centros, que yo, lo del Tahuantinsuyo, bueno, en Mesoamérica eran distintos universos. Esta unidad territorial, conceptual de nuestro continente o de nuestra América, no digamos todo el continente, tiene que ver también con pensamientos postcoloniales, si queremos. Eso por un lado. Y por el otro, el tema del estar y el ser, ¿no? Hay una... Yo, por lo menos la idea o la composición que hago con el tema del estar, que tiene que ver, sí me parece, con la posibilidad más de observación y de construir un conocimiento situado. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, en la universidad tuvimos una experiencia bastante intensa con unos talleres que dimos de colonización pedagógica y demás en la Universidad Nacional de Quilmes, donde, bueno, reflexionamos sobre bastantes aspectos que hacen a la decolonialidad, pero sí enfocado con el tema directamente orientado hacia la disputa territorial con el Reino Unido, el tema de la disputa por Malvinas y todo el Atlántico Sur, ¿no? Y todo lo que esto implica. Y bueno, hemos intercambiado con muchos, con varios compañeros y compañeras y amigos urbanos, pero o que radicados en Quilmes, pero de pueblos originarios o con un bagaje, o sea, descendiente de pueblos originarios y con un bagaje importante, ¿no? En ese aspecto, entre ellos, que bueno, falleció hace poco, con quien hemos integrado y hemos hecho muchas experiencias en común, con Pablo Quibal, que él era aymara, y él criado en Pumamarca, ¿no? Y con una militancia bastante intensa acá en la zona, en Quilmes, reivindicando, bueno, la cultura originaria, pero además militancia también social, ¿no? Y política, y con él tuve la posibilidad de los últimos años, las últimas décadas, de compartir bastante y compartir espacios en común y, bueno, y distintas actividades. Y hay un tema, no me quiero extender mucho, pero que siempre me llamó la atención, que es lo siguiente, o sea, coincidíamos en muchísimas cosas, desde el punto de vista, si queremos, ideológico, conceptual, político, pero yo me daba cuenta, hablando con él, que teníamos, sí, una diferencia. Obviamente, él se crió en La Puna, él hizo la educación formal la hizo de grande, salvo la educación básica, él terminó el primario y el secundario lo hizo de adulto, pero él tenía una formación muy grande, muy intensa, por el tema justamente que les decía, el tema de la observación y de poder interpretar su entorno y su contexto, su realidad. Pero yo ahí, lo que más allá de esto, que sí es cierto, bueno, lo del bar, lo del porteño, y puedo asegurar, si yo no soy porteño, que de bares tengo mucha experiencia, pero que hay un tema que es el siguiente, que por ahí, en general, creo que los que estamos acá, o la mayoría por lo menos, tenemos niveles de escolarización muy altos. Y más allá de la educación eurocéntrica, bueno, con influencia del positivismo y demás, que es cierto, hay un tema de base, y que yo esto, por eso lo que les quería hablar, les traje a cuento lo de Pablo, que cuando interpretamos, y tiene que ver, yo me dedico a estudiar, bueno, bastantes temas que tienen que ver con la cartografía, con los mapas, y en esto la astronomía
es muy importante porque da las referencias territoriales, que Pablo cuando me hablaba de un universo que él había observado. Él me describía cómo funcionaba el sistema astronómico, cosas que yo al principio no entendía, después las pude traducir intercambiando también estas experiencias con gente de la Universidad de Las Plata, de astronomía. Y yo lo que me di cuenta, y esto es lo que les quería decir, es una cosa, o por lo menos pensé o reflexiono, que hay un problema grande con quienes nos educamos más allá del tema así de la cultura originaria, más allá del tema, obviamente, de la geografía, que es distinto la Puna que Buenos Aires, es que nuestra relación... Sí, ya termino. Podrías ir cerrando, sí, así seguimos con la dinámica, porque en realidad lo que queríamos era consultarles que nuestra racionalidad a los textos. Sí, al mundo lo conocimos bajo techo. Lo conocimos bajo techo. Y Pablo, en este caso, al universo lo conoció observándolo, ¿no? El problema es que tenemos que naturalizamos cuestiones que las aprendemos en el pizarrón, ¿no? Y en esto del ser y el estar, yo creo, me parece que en este sentido, y en esto sí creo que el poder describir el universo a partir de la propia experiencia es distinto a lo que nos pasa a quienes fuimos a la escuela, o quienes nos educamos o aprendimos el mundo dentro, bajo techo y entre cuatro paredes y mirando un pizarrón, ¿no? Esto es lo que quería, reflexionar. Le damos la palabra a Valeria, a los compañeros, compañeras invitadas. Ahora, Roberto, en la dinámica de grupo de la nueva exposición, te tomamos la palabra. Así las compañeras pueden retomar unos textitos que querían compartir. Bueno, listo. Seguimos un poco con la dinámica. Sin duda que da para... Lo que tiene algo Kush que tiene es que justamente te deja pensando y te deja picando y te va como tirando líneas para un montón de lados y te lleva a interminables reflexiones que te van abriendo más puertas, ¿no? Creo que lo más rico que tiene el pensamiento de Kush es eso, ¿no? Justamente yo digo a veces que Kush permite pensar muchas ciencias, campos o disciplinas, y a la vez muchas disciplinas, campos y ciencias, o todas las disciplinas, campos y ciencias se pueden pensar desde Kush. Creo que tiene como esa doble línea Kush que nos permite enriquecer lo que hacemos y cómo lo hacemos, me parece. Y pensarlo desde donde estamos, ¿no? Que es este lugar que pisamos, que es América. Cuando hablaba una de las compañeras sobre esto de los intelectuales extranjeros que nos ponen para reflexionar sobre nosotros mismos, bueno, ellos no tenían esa pretensión, ¿no? Esa es una pretensión de la globalización y sobre todo del poder eurocéntrico, ¿no? De decirnos que ese es el pensamiento universal. Creo que Platón ni siquiera pensaba en toda Grecia, sino en la propia Atenas, y Kant pensaba en Alemania o en Prusia. Después eso nos entregaron como pensamiento universal y que servía para todo. Es algo que sí tendríamos que un poco decolonizar de nuestro propio criterio, ¿no? De cómo de cómo abordar esos pensadores. No es dejarlos de leer, no dejarlos dejar de trabajarlos y de leerlos, sino de saber en qué contexto, ¿no? En contexto, un señor que vivía en Alemania y que definía su sociedad. Entonces es pensar nuestra propia sociedad y nuestro propio ser y nuestro propio estar desde donde estamos, quiénes somos. Bueno, ¿cómo? Dedicarle un poquito más de tiempo a nuestros pensadores nacionales. Tal cual. Sí. Y ponerlos en valor y destacar lo que hacen y lo que escribieron y lo que pensaron, y no esperar a que dejen de existir para reivindicarlos, justamente, ¿no? Nada más rico y nada más lindo que poder compartir con el contemporáneo, ¿no? Y generar ideas desde la contemporaneidad. Eso también es muy rico. Bueno, seguimos con Juli, ¿no? ¿Vale? Dale, acá estamos. Bueno, Dale, Juli. gracias.
Bueno, mi nombre es Juliana, también de la Chachiría, de la UNLA, y un poco cuando pensábamos, ¿no? Y este encuentro que uno ahí en el título, ¿no? Estaba planteada la cuestión de la sabiduría popular, lo que teníamos ganas, era de ponernos a pensar también un poco de llevarlo, ¿no? También a la hora, a nuestra vida cotidiana, porque también otra de las cosas que siempre decimos es de pensar a Kush como un puente, ¿no? También no para quedarnos ahí en esta cuestión adorativa, sino también para, bueno, nada, para ir a todos los nuevos caminos que nos va abriendo, pero además para ver en el ahora, ¿no? Ahí había unas preguntas en el chat también, ¿no? De, bueno, de cómo hoy todo esto que estamos hablando nos sirve para pensar y pensarnos. Y en ese sentido, la idea, bueno, esto sin ánimos de reconducir del todo, ¿no? Estas ganas acá de los temas que están trayendo para compartir, pero sí para sumarle uno más, a ver si lo podemos pensar en esta clave, las intervenciones mismo que quedan pendientes. Yo les voy a compartir acá en el chat 4 frases que están seleccionadas de los 2 textos que les compartimos. Una se me corta, ¿vale? Bien, no sé si ustedes están con más comodidad. Creo que lo último se me corta y... Ahí no sé si la subo. Dale, porque creo que no lo puedo resolver desde el celular. Gracias. Entonces, la propuesta es que nos tomemos un ratito para leer estas frases que es, digamos, un poco una excusa, sintetizan, si se quiere, un poco todo esto que Vale sobre todo desarrolló. Y la idea es que podamos pensar, y quien se anime a compartir, alguna escena, alguna situación donde se manifieste, ¿no? Esto en relación al ser, al estar, al lenguaje, ¿no? Bueno, a estas críticas, a cómo nos ven, a cómo queremos, bueno, todo esto que se fue conversando, pero pensarlo así en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Así bien concretos, del ámbito donde habitemos, del trabajo, de la calle, de la casa, de la escuela, de la universidad, ¿no? Sea donde, de la plaza, no sé, bueno, lo que se nos ocurra, pero a ir a lo concreto. Así que bueno, esa es la invitación. Ahí se leen 2 frases, ¿no? Del texto del misterio de estar nomás, no sé, Vale de 10, si les parece que las leamos, o... Sí, para hacerlo más dinámico. No sé si quieren leer alguna de ustedes, chicas, o lo leo yo, no hay drama. Hagamos una y una, así que vamos cambiando Dale, la voz. empiezo así lo hacemos rápido. A ver. Ser se liga a servir. Valer, poseer, dominar, origen. Para ser es preciso un andamio de cosas, empresas, conceptos, todo un armado perfectamente orgánico, porque si no, ninguno será nadie. Estar, en cambio, se liga a situación, lugar, condición o modo, o sea, a una falta de armado, apenas a una pura referencia al hecho simple de haber nacido, sin saber para qué, pero sintiendo una rara solidez en esto mismo, un misterio que tiene antiguas raíces. ¿Sigo o lo dejamos ahí? Chicas. Lee la otra para mí, dale. Dale, listo, sigo con la otra. Es que el idioma refleja, por una parte, la cultura de alguien, en tanto cumple con los preceptos gramaticales, pero por otra parte denuncia también la libertad que uno asume, en tanto lo modifica y le introduce eso que su propia vida exige. Y esto último es como afirmar la propia existencia, la vigencia de uno en medio de las cosas adquiridas. En este sentido, el idioma, y más aún la lengua cotidiana, es como el residuo de esa lucha anónima por acomodarse o también resistirse a un estado de cosas. Una lengua es siempre el esquema de una sabiduría popular. Bárbaro, ahí voy con las otras, para que estaba queriendo copiar las que vos leíste que no están en el chat. Ahí, bueno, y otra vez se me cortaba. Es una partecita al final, igual nomás que falta. Voy con las del misterio de estar nomás. Dice: indudablemente la gente que se deja estar siempre roza la posibilidad de la muerte en una mayor medida que nosotros. Eso de dejarse estar significa no tener nada, y por lo tanto, estoy leyendo, no. Disculpen. Y por lo tanto ellos estarán expuestos a todos los males. Y la otra, la última, es: el problema de nuestro siglo consiste en esa angustia de que nos roben la lapicera y a la vez en el deseo de robársela al prójimo. Y es natural, hemos sustituido los frutos por simples cosas, y al lado de cada cosa siempre hay algún patrón de carne y hueso, y es inútil que lo tratemos como una divinidad. Entonces, no odiamos a los que se dejan estar, sino que les envidiamos esa posibilidad de creer aún
en que viven en un mundo amparado, porque nos sentimos profundamente desamparados. Bueno, y ahí ya había un comentario que decía, esas frases han marcado mi trabajo de 20 años de parar en la esquina con pibes y pibas del conurbano, así que bueno, a ver quién se anima a compartirnos algo más. Sí, la idea sería que a partir de, bueno, de lo que estábamos proponiendo como fragmentos que seleccionamos porque pensamos que eran significativos, si ahora sí podemos ponerlo como estaban haciendo, o sea, sin quererlo lo estaban haciendo, ponerlo en contexto de alguna actividad de su vida habitual. Janina, Roberto habían levantado la mano, si quieren participar, Carlos Turco, enmarcado por ahí en estos debates y en esta dinámica que proponían las compañeras y compañeros. Sí, ¿puedo? ¿Me escuchan? Sí, dale, te escuchamos. Abran el micrófono después, Roberto, quien sea, y nos escuchamos. Trato de ser cortita para dar la palabra. Primero contar que cómo conocí a Kush, fue en una biblioteca muy húmeda, en un barrio muy alejado, ahí hay una compañera de Lomas que nos mencionó, un barrio que se llama Santa Catalina, en una casa que no tenía agua adentro, o sea, mucha pobreza, y tirado en una esquina encontré por primera vez Indios, Porteños y Dioses, tirado en esa casa, en esa biblioteca que me partió la cabeza, porque ese lugar era el lugar de referencia de mi centro de prácticas. Yo estudié en la Universidad de Lomas de Zamora, trabajo social, y hacíamos prácticas estando mucho tiempo en el barrio ese de Santa Catalina y esa zona, y nuestro trabajo tenía que ver con parar con los pibes de la esquina, y de mucha incomodidad de andar por la universidad, o sea, los materiales que nos daban en la universidad, además de que soy hija de villeros y campesinos que fueron obligados a ser villeros, y siempre sentir esa incomodidad de que yo podía estudiar, y yo siempre le decía a los profesores que yo aprendía a mentirles, que me podía sacar buenas notas porque les mentía, porque les decía lo que ellos querían escuchar, porque si yo quería hablar a mi manera, no, parecía que no estaba bien, mucha incomodidad durante muchos años, donde de verdad aprendí a mentir. Me sacaba 10, lo digo con vergüenza, porque aprendí a mentir, a usarles herramientas que no me representaban. Peor aún fue cuando empezamos a estar mucho tiempo con esos pibes de las esquinas, donde empezamos a encontrar, y cuando me encuentro con ese material, empiezo a entender lo sagrado de estar tantas horas, supuestamente al pedo, en la esquina, compartiendo un montón de cuestiones donde incluso se debatía la vida o la muerte de un barrio, de una villa, de todo ese caos, del que también habla Cuyo en un montón de textos, donde todo ese material de golpe me empezaba a hacer cómoda, empezaba a servirnos para explicar eso de cómo éramos, de cómo somos la gente de los barrios, de las villas, del conurbano, donde todo eso se da junto. Ni que hablar como cuando en esa experiencia, y voy cortando, digamos, ojalá que esto, lo que me pasó también es que en la universidad siempre leí y metí de prepo a Kush, habiéndolo leído en la soledad o en pequeños grupos muy autodidácticamente, nunca sin poder participar de estos espacios. Para mí llega nuevo todo, los espacios académicos de esas instancias, porque para mí siempre fue así, el libro caído en esa biblioteca en el barrio, y siempre en los márgenes, pero sí que nos daba una cuestión de comodidad de poder explicarnos, de poder decir, sí, lo podemos decir así, los pibes están siendo, y ahí están pasando un montón de cosas que tienen que ver con eso sagrado que conservan. Se dio un encuentro maravilloso con los campesinos de Santiago del Estero, donde todo cerró, mágicamente o obviamente, donde he visto pibes que venían de estar armados en la esquina con vidas muy complicadas, llorando en el medio del monte, con abuelos que les cantaban en quichua. Y todo ese Cuyo ahí tenía sentido. Sigo dándole vueltas y sigo ahora leyendo y aprendiendo lo de colonial y todas estas cuestiones de textos que leí muchas veces y usé fragmentitos para tratar de explicar esa forma de trabajo, que es la de dejarnos aprender. Debe ser porque mi mamá estudió hasta 2º grado y ella decía que conocía a la gente por cómo caminaba, ¿no? Esos otros saberes que me eran tan cómodos y me son tan cómodos a mí aún en la villa o en el monte o en el barrio.
Y ahí peleando todavía de darle la batalla a la academia, porque pude ser igual universitaria, pero eso, sigo sintiendo que me faltan espacios así, donde apropiarme y dar permiso a seguir explicándonos, ¿no? Digo, desde ese lugar, digo, para mí Kush me sigue representando ese desafío de aprender a usarlo para que nos dé permiso y nos permita acceder a los pobres, a los negros, ahora trabajo en salud mental, a los locos y a las locas, que no entramos en esa academia y con esos marcos teóricos, y que me son, y eso, realmente Kush termina siendo cómodo y nos termina dando esa libertad de ser como vamos siendo, ¿no? Digo, compartir eso, y seguramente a lo mejor me ayuden a tratar de escribir eso desde ese lugar, porque tengo trabajos académicos donde meto de a puntitas a Kush, así como, pero que nunca he tenido la libertad de desarrollarlos. Esta es la Eso nomás. oportunidad, Janina, un gusto. Ahí nos mantenemos Gracias. en contacto para que puedas publicar. ¿Quién Gracias toma Sí, la perdón, palabra? Karina decía, quería agregar, bueno, Kush habla también de esto, ¿no? De esto que contaba acá la compañera, de ella no poder decir. Que no es casualidad que hayas encontrado indios, porteños y dioses y te hayas encontrado con eso. Hay uno de sus primeros capítulos, el primer capítulo es el viaje, ¿no? Y él te cuenta un viaje a la Puna, y cuando vos lo lees es un viaje a uno mismo. Es un viaje al interior de uno mismo y a reencontrarse con un montón de cosas que tenía guardadas y que, como esos cajones, el último cajón de la mesada, le empezás a encontrar el valor, ¿no? Te empezás a dar cuenta de que sirven, de que valen y de que están siempre ahí. Por más que uno los ignore, esas cosas que más valor tienen y que vienen de adentro de uno, están siempre ahí. Y que uno a veces las encuentra cuando empieza a perder lo otro o cuando se empieza a dar cuenta de que el otro no vale tanto. El ser alguien no vale tanto como el estar, ¿no? Y el estar con eso que es uno mismo, que es ser uno mismo. Y Kush decía esto, ¿no? De que esta cuestión del mestizaje, el indio puede ir a la ciudad y volver a su pueblo, ¿no? Y decía, cuando volvés de la ciudad puedes ser de ciudad y puedes ser pueblo, puedes ser del pueblo. Sin embargo, a la ciudad no puedes ser indio. No puedes ir y ser indio o ser pueblo. No tenés que ser siempre hombre de ciudad. No, esa injusticia con la que juega el mestizaje. Así que sí, mientras más puedas mechar a Kush en tus trabajos académicos es hermoso. Y es lindo porque es contestatario. Creo que cuando uno le cita a Kush, cuando uno cita a Kush en trabajos académicos, les está contestando. Y les duele a veces. A veces les duele lo que Kush les dice, o lo que les decimos con Kush. Así que hay que ir para adelante con eso. Muchas gracias. Leo acá dos comentarios que responden también a la consigna. Dice, un ejemplo cotidiano. Me acuerdo de una campaña hamburguesa cuyo eslogan era, vas a sentir que nos robaste. ¿Será que venden mucho porque parece que nos conocen mejor que nosotros mismos? Muchas gracias. Esto era, ¿no? Así como bien concreto. Después dice Roberto, me recuerda al estar chusco de Don Víctor, un entrerriano, que veía cómo caminaban y en su andar los pibes sabían que estaban atravesados desde el amor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo gustaría de compartir un poco de este que habló, la última compañera que habló, no, yo perdí su nombre, Janina, ¿no? Sí. El concepto de experiencia me parece fundamental para pensar estar con Kush, ¿no? Yo cuento también un poco de mi experiencia. Yo soy de San Pablo, por tanto me formé en filosofía con los autores alemanes y con todo que la compañera también describió a poco tiempo atrás. Bien, y después, como profesor en la universidad, fui a trabajar en Mato Grosso, en el centro de América, y después, actualmente, en los últimos 10 años, en Paraíba, que es el extremo oriental de América. Coincidentemente, la geografía me fue mucho buena, porque pudo estar, de fato, en dos centros muy distintos, en Brasil y en América. Pues bien, en este contexto es que me encuentro con Kush, ¿no? Y comienzo a leer Kush en este contexto de cuestionar, ¿no? Que había aprendido en mi formación escolar y universitaria,
já como professor universitário, não? E problematizando isso com as realidades muito distintas da América ou do Brasil, também profundo, não? Acá pudo estar. Penso que isso é fundamental, porque me incomoda um pouco, né? Bom, e isso significa cambio de vida, não só de conceitos intelectuais ou de métodos de ensino, de ensinança, né? Penso que essa experiência de estar, né, se não se transforma em um cambio também de vida, continua com as mesmas coisas, né, da racionalidade ocidental. Eu brinco muito com meus companheiros professores de São Paulo, que bem discutem o decolonialismo tomando um expresso na Avenida Paulista ou um Recoleto em Porto Madeiro. Sim, bom, sou decolonial, né, em Buenos Aires, em São Paulo, em Rio. Bien, pero não conseguem abandonar a vida urbana na sua, né, ocidental, industrializada, e tudo que essas experiências que a leitura de Kulch, né, e a própria vida nos traz, né, de pensar e de estar, né, outros modos de vida, né, da América profunda, né, bom, vamos ver a clássica distinção entre civilização e barbárie, me parece, não? Essa América bárbara, né, que é negada pela academia tradicional, que é negada pelo modo de vida industrial, urbano, etc., né? Então, penso que o quanto estas leituras de Kulch, né, e outros, claro, nos fazem pensar também, estar também com mudanças cambios da própria vida, né, não só de los conceitos ou da ensinança universitária ou escolar, né? Um pouco isso que queria compartilhar, porque me parece muito rico, né, na leitura de Kulch. Si no hay nadie, quería comentar algo, siguiendo lo que decía Roberto, ¿no? El cambio de vida. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, el lenguaje, ¿no es cierto? Esto que el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires quiere prohibir el lenguaje inclusivo. Se da de bruces con lo que está en esta propuesta, ¿no? Es que el idioma refleja por una parte la cultura de alguien en tanto cumple con los preceptos gramaticales, pero por otra parte denuncia también la libertad que uno asume en tanto lo modifica y le introduce eso que su propia vida exige, ¿no? Y hace pocos días también en el norte argentino, el emperador que tenemos en Jujuy quería prohibir hablar en idiomas originarios, ¿no? En lenguas originarias. Nada más. Sí, sin palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Quería saber si podía compartir una reflexión. En principio soy pintor, soy artista, y hablando de eso de ser, de la necesidad del ser, de ser, sufrí esa historia en carne propia desde la infancia. Cuando tenía pocos años, la opinión era, pero así textual, con eso del arte te vas a cagar de hambre. Más grande, ya un poco más grande, la otra historia era cuando uno observaba por necesidad, observaba cosas de la naturaleza, por ejemplo, dos pájaros uniéndose, la persona que estaba al lado te decía, con los problemas que tenemos, vos mirando esas boludeces. Luego, más grande, aún y con hijos, la compañera decirte, ¿por qué no buscas un trabajo como la gente? ¿No es cierto? Eso se sufre, la necesidad de ser alguien,
se padece, tiene un precio. Yo sospecho que somos los humanos un animal soberbio, y de esa manera creemos y decimos que pensamos. Y me parece que el secreto debiera estar, y habría que buscarlo, si es que existe algún secreto, en el vínculo, en la importancia del vínculo desde el orden espiritual. ¿Cómo me vinculo yo con el resto de los humanos? Porque no podemos hablar de generalidades, no podemos decir absolutamente nada con la idea de que tenemos la certeza de que es así. Nosotros somos la prueba de eso, venimos de europeos y estamos con nativos de nuestra tierra, lo hemos compartido, lo compartimos todo el tiempo, y no podemos decir que las vivencias son las mismas, que se siente lo mismo. Yo viví en el Chaco, en el Monte Chaqueño, cuando tenía 14 años, y venía de acá, de Buenos Aires, y aquí en Buenos Aires era nada, era un niño más, pero allá parecía, para los chicos que estaban conmigo a mi alrededor, porque eran todos generalmente de las tribus originarias de esa zona, Toba, Matacos, guaraníes, para ellos yo era algo superior. Y me hizo acordar luego a una teoría que tengo sobre alguna problemática que tiene que ver con lo que yo llamo el síndrome Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llega a México, viene con 400 tipos, 2 barcos y 60 hombres a caballo con armadura. Y no entiende, y le escribe a los reyes de España, que no entiende cómo puede ser que 2.000, 3.000 guerreros se sometan tranquilamente, pacíficamente, a ellos, a esa fuerza mínima que tenía Cortés. Y luego se lo explica, se lo responde con las actitudes de esa gente. Esa gente pensaba que esos europeos eran reyes, eran entidades superiores, y entonces aceptaban ser vencidos, ser derrotados y saqueados, porque creían que eran dioses. Entonces digo, hacer un análisis es dificilísimo, desde los tiempos, los lugares y la existencia de cada uno de nosotros con sus pretensiones y sus necesidades. Creo que la búsqueda está en el vínculo. De aquí para allá, ¿cómo nos vamos a vincular? ¿Cómo nos vinculamos y cómo necesitamos vincularnos para encontrar una respuesta a la existencia humana? Porque además no tenemos con quién cotejar nada. Nosotros somos absolutos, decimos que esto es así, le ponemos nombre a las cosas, al sol, al tigre, al agua, a la tierra, y no tenemos quien nos contradiga. Así que es un gran desafío que tenemos los humanos por delante. Y para mí, sospecho que es el vínculo. Eso. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. No visualizo quién más. Bernabé, Carlos. creo. Hola, sí, quería contarles algo que vivimos en octubre del 2013. Estábamos en Jujuy, Salta, y en Iruya nos tocó el 12 de octubre justo, y en la escuela primaria estaba la bandera argentina y la huipala, ¿no? Y nos decían que Salta permitía eso en días de fiesta, ¿no? Y en Humahuaca hicimos estos tours para ir a ver el Hornocal, que es unos cerros coloreados impresionantes. Entonces vino en su 4x4 el guía, y él se presenta diciendo: soy un originario, ¿no? Bueno, la cuestión es que íbamos charlando sobre política, ¿no? Él me decía que Sergio Laguna era un originario que estaba en Mina Aguilar, primer intendente originario,
qué sé yo, y que nunca en este país iba a haber un presidente original. Yo digo, pero en Bolivia está Evo, ¿no? Y ya es una nación plurinacional, y habría que estar pensando en cómo sería la bandera de este país, de Argentina, cuando sea un Estado plurinacional. El tipo me miraba, ¿no? Seguía, qué sé yo. Llegamos al Hornocal, y como había una quema gigantesca de pastizales en el norte, no se veía nada, era gris. Entonces, este guía dice, miren, realmente no sé qué decirles, ¿no? Ayer se veía, y nos quedamos media hora sentados ahí, mi esposa, el guía y yo, mirando, y fue un momento increíble porque no era ni una excursión, no era una guía, no había apuro, no había tiempo, no había nada. Era estar contemplando eso, ¿no? Algo que tampoco se veía. Cuando volvimos, yo le contaba que en el trabajo estábamos haciendo una medida de fuerza, y habíamos cortado varias comisiones de editoriales, Paseo Colón, porque estaba el Ministerio de Trabajo. Y que en un momento baja el delegado nuestro y dice, no, el funcionario pispea desde arriba, y si ve que Paseo Colón no está cortada, no le da entidad a la negociación. Así que corten toda la avenida. Yo le cuento eso, ¿no? Y este hombre me mira y se queda pensando, ¿no? La cuestión es que cuando llegamos a donde estábamos alquilando, dice, les voy a traer unas hojas de las plantas que él decía que conocía, que eran medicinales, ¿no? Bueno, después lo trajo, y cuando nos despedimos me dice, usted aprendió mucho de mí, pero yo aprendí mucho de usted, ¿no? Para mí fue impresionante, ¿no? Porque me parece que la clave es la autenticidad en todo esto. Ese era mi aporte. Yo quería compartir algo cortito, Cari. Muy cortito. No sé si ahí se me escucha, si no. Sí. No, me quedé un poco en la intervención de Janina, y también en este diálogo, quizás por pensar entre la esquina, la ranchada de los pibes, de las pibas y Kush, ¿no? Quizás un diálogo que lo podemos crear e imaginar ahora, porque Kush claramente escribió en otro momento, en otra época, cuando él hablaba del bar porteño. La primera es esto de la esquina, quizás, la esquina como la nueva chichería, ¿no? O nuevo bar para los pibes y las pibas ahora, ¿no? Donde quizás ahí se da la pura vida, ese momento también de sacarse de la armadura del ser. Yo también vengo de un barrio en Vera, y siempre era ranchar la esquina con los pibes, y de alguna manera cuando íbamos creciendo lo que hacía la esquina también era como de gran espacio terapéutico, porque cada uno venía con sus quilombos, el que venía de laburar, o quizás el que se iba porque estaba haciendo repartito con la moto en alguna pizzería. Entonces, un poco a lo Kush era ese momento quizás de fulminar las autoridades que a uno quizás en el momento del laburo le dictaban la norma, ¿no? Y como sacarse ese traje y entregarse a ese puro estar, que simplemente era construir un tiempo conjunto en ese momento de esquina. Y también me quedo pensando en cómo muchas veces, y por eso es importante, como pienso yo, nunca moralizar esta idea del ser y el estar como uno bueno y el otro malo, sino como también muchas veces en esas experiencias de compartir con los pibes y las pibas, aparece el ser y esta armadura y este armado del ser, quizás no solo como imposición, también como forma de engatusar a un sistema, digamos, que nos obliga a la productividad todo el tiempo. Esto que decía Janina, aprendí a mentir, bueno, muchas veces también tiene que ver, ¿no? Con sacarle la ficha a ese traje del ser para poder utilizarlo en los momentos que uno quizá lo requiere, ¿no? Me parecía como que eso también era interesante para pensar ese complejo ida y vuelta y esa tensión entre uno y el otro. Pero nada, me quedo un poco con esas reflexiones que, bueno,
me quedaba también algo, recordaba una frase de Los Redondos de la canción Juguetes Perdidos, que dice, vas a robarle el gorro al diablo así, adorándolo como quiere él, engañándolo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso, usar el traje del ser para engatusar un sistema que todo el tiempo te exige productividad, pero que se fulmina en la ranchada de la esquina. Vale, te pasamos la palabra. Gracias, Augusto. Bueno, sinceramente queríamos que suceda esto, pasar de la teoría de los textos a las experiencias y a los pensamientos propios de cada uno, de cada una, de cada une, y era esto lo que buscábamos a partir de, bueno, como dije antes, de lo textual. Y de mi parte, simplemente agradecerles a todos, y como frase final, yo creo que, y acá citando a Kusch, él dice que el problema en América es que somos sin estar. Entonces, ¿cómo pensar el ser pero desde el estar, o sea, desde el suelo, desde nuestra tierra, ¿no? Dejar de pensar en el ser trasplantado, sino pensarnos desde nosotros mismos, desde nuestra América. Creo que esa es la gran pista que él nos regala, y bueno, es como un gran desafío, ¿no? Es articular todo esto que hemos aprendido, pero bueno, es un lindo desafío, así que les agradecemos a todos por estar acá desafiando a lo que nos plantearon como un destino, y bueno, siguiendo planteando esta lucha, ¿no? de colonizarnos un poco más cada día. Un abrazo grande de mi parte, y bueno, le dejo la palabra a Diego, a Juli. Bueno, digo yo y después cierra Juli. Nada, agradecer el espacio, el respeto, la compañía. Creo que inevitablemente tenemos que ser un nosotros, un nosotres. Creo que América va a fagocitar todo lo que está afuera, y vamos a terminar siendo un nosotros. Eso es inevitable y no hay otra salida, no hay otro camino. Y ese camino, para llegar a ese camino, bueno, todos estamos transitando nuestros propios caminos, pero bueno, nada más lindo que transitarlos acompañados, ¿no? Y acompañadas. Cruzarnos con otros, con otras, con otros, acompañarnos, sostenernos, compartir, convidarnos. El sistema a veces nos hace creer de que estamos solos y de que siempre nos va a faltar. Creo que si estamos unidos, juntos, caminando, acompañados y acompañadas, no nos puede faltar nada. Sobre todo cuando hay calor, hay comprensión, hay tolerancia, hay aceptación. Someternos a la vida es lo imprevisto, ¿no? Es la sorpresa. Bueno, dejarnos estar, a veces es esperar esa sorpresa, ¿no? Lo que hablamos hoy con Karina, ¿no? Cuando uno limita, o cuando uno tiene expectativas, limita lo que la propia vida nos puede dar, ¿no? A veces lo que la vida tiene para darnos, y sobre todo si lo hacemos en comunidad, es mucho más grande que nuestras propias expectativas, nos figura y nos dibuja, ¿no? Con las expectativas le ponemos límite a lo que la vida nos tiene preparado. Entonces me parece que en comunidad, compartiendo, convidándonos, sembrando, compartiendo el fruto, me parece que es por ahí. América es por ahí. Así que nada, eso, gracias.